Señora Pablos Mateos. La señora Pablos Mateos con un esfuerzo especial por razones de salud, con lo cual intentaremos hacerle esta sesión cómoda para que usted pueda expresar lo que viene a decirnos. Bien, les decía que el segundo punto del orden del día está formado por 3 preguntas. La primera, a la que dará respuesta el señor Hernández Carrón, está formulada por el señor Garrote Ledesma, del Grupo Parlamentario Socialista, que dispone de 3 minutos para formularla. Cuando usted quiera, señor Garrote. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Hernández Carrón, por venir como siempre, a esta comisión. Un placer. Aunque esta pregunta, como usted bien sabe, ya se realizó en el mes de junio, creo que no ha perdido vigencia en estos momentos. La situación de la prórroga de presupuesto implica retos añadidos a la normal gestión del presupuesto a lo largo de 2025 y probablemente incremente su dificultad. Por lo tanto, yo creo que es pertinente a lo largo prácticamente de todo el año debido a lo que en ella se pregunta. Además, señor Hernández Carrón, en la gestión presupuestaria, pues sinceramente tengo que decirle que no tenemos un día tranquilo. Hace pocos días un informe del Ministerio de Hacienda indica que Extremadura es la comunidad que más ha incrementado el déficit en el primer semestre de 2025. Extremadura ha registrado un déficit de 580 millones de euros al cierre del primer semestre de este año, lo que representa un 1,86 de Producto Interior Bruto. En el mismo periodo, el año pasado, presentaba un déficit de 317 millones, un 1,2. Pero una cuestión importante, ese 0,46 de incremento de porcentaje del Producto Interior Bruto respecto al déficit. También hay que tener en cuenta que la Junta de Extremadura no cumplió la regla del gasto establecida en el año 2024. Por lo tanto, según la IRE, tampoco cumplió con el techo de gasto establecido para 2024. La tasa de referencia del crecimiento del gasto computable para ese año era del 2,6 y Extremadura pues rozó prácticamente el 9%. Por lo tanto, los antecedentes, permítame que le diga, que nos invitan al optimismo de lo que va a ocurrir en este 2025. La prórroga de los presupuestos de la Junta de Extremadura para el ejercicio 25 tiene implicaciones directas en el cumplimiento de las leyes relacionadas con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la responsabilidad fiscal, como no puede ser de otra manera. La ejecución del presupuesto prorrogado debe alinearse con estos objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos por la normativa vigente. Eso, evidentemente, es también una evidencia. Además, se establece que si no se establecen, no se llegan a esos objetivos, pues hay que aplicar medidas correctivas y coercitivas recogidas en el artículo 21 y siguiente de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso del incumplimiento, lo que afectará lógicamente al gasto y, por lo tanto, a los proyectos y programas previstos inicialmente. Eso supone un problema de gestión y de aplicación del presupuesto y de sus proyectos. La orden del 6 de febrero del 25 establece que la ejecución del presupuesto prorrogado será coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fijados para el ejercicio 2025. O sea, que está claro que el cumplimiento de los objetivos, el incumplimiento, nos puede llevar a aplicación de medidas correctivas en caso de desviaciones y la necesidad de elaborar planes económicos financieros si se detecta incumplimiento. Por lo cual hay que estar, entiendo que vigilante en este tema. Además, en su último informe, la IRE sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla del gasto en Extremadura para 2025, estimado en un 8,6 frente a la referencia, que es un 3,2, eso es lo que se ha establecido. La IRE y los informes de ejecución realizados hasta el momento, lógicamente en el momento que estamos del ejercicio, detectan riesgos de incumplimiento de la regla del gasto, porque sus estimaciones de crecimiento de gasto computable para la comunidad... Señor Garrote, vaya finalizando, por favor, en la formulación. ¿Perdón? Son 3 minutos, vaya finalizando. Vale. En definitiva, la prórroga de presupuesto crea unos problemas añadidos de conseguir objetivos y por eso es la pregunta: ¿qué medidas va a poner en marcha o a estas alturas qué ha puesto en marcha para cumplir la actividad presupuestaria? Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor Garrote. Bien, para su respuesta y por tiempo de 10 minutos por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Pues buenos días, señorías. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señor Garrote, por su pregunta. Para mí, como siempre, es un placer y un honor venir a esta Comisión de Hacienda y contestar a las preguntas que sus señorías me formulan. Me sorprende lo que me ha dicho, señor Garrote. Creo que algo usted no ha leído bien o ha errado. Ha dicho que no hemos cumplido la regla de gasto en 2024.
yo le pido que revise sus notas. Bueno, voy a entrar en las cuestiones. Mire, como siempre, como digo, en primer lugar quiero comenzar, y como siempre suelo hacer, haciendo referencia al marco normativo y en concreto al concepto de estabilidad presupuestaria, que como bien define la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2/2012 de 27 de abril, dice en su artículo 3.2 que se entenderá por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Para conocer el cumplimiento o no de ese principio de estabilidad presupuestaria, según dispone el apartado tercero del artículo 17 de la Ley orgánica citada, anualmente se elabora un informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto. Ese informe, señor Garrote, se publicó el 3 de junio de 2025, con retraso, por cierto, en el que se puso de manifiesto que la comunidad tuvo como resultado en su capacidad de financiación un superávit en términos de avance de 420 millones de euros, que representa un 1,59 sobre el PIB regional. Aunque este dato posteriormente ha sido corregido, ya se lo anuncio a sus señorías, por la IGAE, que en su último informe de agosto comunicó el dato actualizado por algo menos, 394 millones de euros, representando un superávit del 1,49 sobre el PIB regional, y seguramente este será el dato definitivo que se publique. En cuanto al dato a la regla de gasto, por eso le digo que revise usted, en el mencionado informe se constató que para Extremadura la tasa de variación de la regla de gasto fue del 0,1%, muy por debajo del valor de referencia que fue el 2,6%. De hecho, Extremadura fue una de las pocas comunidades autónomas que en 2024 cumplió con la regla de gasto, señoría. Una de las 4 que cumplió con la regla de gasto. El resto la incumplieron. También la incumplió el Estado, señoría. La Ley de Estabilidad establece que antes del 15 de octubre se debe publicar el segundo informe, que deberían publicarse ahora, sobre ese cumplimiento, de evaluación de cumplimiento de los objetivos, y que es el definitivo. Ya le digo y ya le anuncio que muy probablemente el de la regla de gasto, ese 0,1 que le acabo de decir, va a variar, pero así todo vamos a cumplir, muy probablemente. Es una cuestión de metodología que está aplicando la IGAE en relación a los fondos europeos, que estamos en un momento de transitoriedad en cuanto a las metodologías que están cambiando, pero vamos a cumplir. En base a eso, también informarle que la comunidad autónoma para el ejercicio 2024 no ha incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, el Ministerio no nos ha comunicado que tengamos que formular ningún plan económico-financiero, artículo 21, señor Garrote. Hay otras comunidades autónomas que sí se los ha enviado, pero a nosotros, afortunadamente, para este año 2025, no tenemos que adoptar ninguna medida durante este ejercicio para corregir desequilibrios del ejercicio anterior, señor Garrote. Pero, bueno, yo sí me gustaría, ya que estoy aquí, aprovechar para hablar de las previsiones, si le parece, del cierre de este ejercicio 2025. Como usted bien ha dicho, es cierto, tenemos que estar siempre vigilantes de la ejecución presupuestaria para no incumplir el objetivo de deuda, y ese es nuestro afán y nuestro trabajo. En primer lugar, quiero resaltar primero algo que tenemos que ser conscientes todos los que somos miembros de esta comisión, que es el contexto de elevada incertidumbre institucional que tenemos durante 2025 y parece que en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que estamos en una situación con ausencia de objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados, ni siquiera los tenemos comunicados, señoría, sin presupuestos generales del Estado para 2025 y parece que tampoco que para 2026, falta de información sobre la aplicación del Plan Fiscal Estructural a medio plazo 2025-2028, y además está pendiente la reforma del marco fiscal nacional para adaptarlo a lo europeo. Como ven, estas circunstancias se vienen manteniendo desde 2024 y parece que van a proseguir en 2026, por lo que nos encontramos en una situación de, como ha dicho ayer la presidenta de la AIREF, anestesia del marco fiscal nacional. Es decir, España se encuentra en una situación anómala, ya que en un ciclo presupuestario normal ya deberían estar aprobados varios elementos esenciales del ciclo presupuestario: los objetivos de déficit y deuda a medio plazo, la tasa de referencia para el crecimiento económico, el inicio de los trabajos para diseñar las cuentas públicas del próximo año, pero nada de esto ha sido comunicado a día de hoy. Respecto al marco fiscal nacional, únicamente se conoce la tasa de referencia de la regla de gasto, que rige como límite del gasto computable de la Administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, calculada en el 3,2 para 2025, como usted dice, pero nada más. Por otro lado, el plan fiscal europeo a medio plazo
presentado recoge para 2025 un compromiso de crecimiento de gasto primario neto de medidas de ingresos del 3,7, no del 3,2, para el conjunto de las administraciones públicas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay que decir que hay una tasa de regla de gasto nacional vigente y aplicable a nuestra comunidad autónoma, que es la definida en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, ya que es el marco jurídico que nos aplica, pero por otro lado, y usted no sé si lo sabe, hay una regla de gasto nueva, que es la europea, definida a partir del 30 de abril de 2024, que se aprobó en el Reglamento Europeo 2024-1263 de 29 de abril, relativa a la coordinación eficaz de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral, por el que se deroga el reglamento antiguo, el 1466/97 del Consejo, y que determina el nuevo marco de las reglas fiscales, que regirán los nuevos objetivos de estabilidad para los próximos años. Pero claro, España no ha hecho las tareas, España no ha modificado la ley orgánica estatal y no ha hecho la transposición de la norma. Ahora mismo, como le digo, conviven en España dos reglas de forma simultánea, la nacional en vigor de 2012 y la europea desde 2024. Ambas tienen un mismo fin, y es el sostenimiento de las cuentas públicas, pero por caminos diferentes, señoría. La regla europea obliga, por ejemplo, a bajar la deuda poco a poco, hasta un límite del 60%, con el fin de que las finanzas sean más sostenibles y se puedan enfrentar mejor a la crisis o a los imprevistos, mientras que la española se calcula de forma diferente y se liga al crecimiento potencial de la economía. La europea deja fuera, además, los conceptos ya señalados, gastos extraordinarios como los asociados a la catástrofe, como por ejemplo la Dana o el terremoto de Lorca, pero cosas que no sucede con la nacional. Tiene que haber un acuerdo expreso del Consejo de Ministros. Tiene en cuenta medidas de ingreso, la europea, que pueden ser temporales, la nacional no. La europea se aplica al conjunto de las administraciones y, por tanto, permite compensar entre ellas, por ejemplo, entre la Administración Central y la Seguridad Social. La nacional se aplica a cada nivel de administración pública, excepto la Seguridad Social, que no está sujeta a reglas. La europea se mide en periodo de 4 años, y esto es importante, y admite pequeñas desviaciones. La nacional se calcula año a año, comparando la tasa de referencia del año anterior y el crecimiento del gasto neto con respecto al nuevo año. Y, además, la nacional no obliga a compensar incumplimientos pasados, la europea sí. Como veis, señoría, estamos en un momento de transición, de cambio, pero España no se está adaptando a ese nuevo marco fiscal europeo. En este contexto de elevada incertidumbre del marco fiscal a aplicar, las previsiones que se puedan realizar para este ejercicio 2025, le tengo que decir que variarán en función de qué método aplicamos. Pero le digo, ya para terminar, la Comunidad, para la elaboración de sus presupuestos de este ejercicio 2025, que finalmente no pudieron ser aprobados, estimamos un déficit del 0,1% del PIB regional, en línea con la senda de objetivos de estabilidad 25-27 propuesto por el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año pasado de julio, que tampoco fueron aprobados luego por el Congreso de los Diputados. Mire, con la ejecución actual y tras realizar las tareas de seguimiento y análisis que venimos haciendo constantemente de la evolución del presupuesto prorrogado para este año, la última previsión estimada con la comunidad es que se cerrará en el ejercicio con unas necesidades de financiación de unos 40 millones de euros. Esto es un déficit del 0,1%, en línea con lo que se estimó. Hay que decir que la AIREF, en su último informe, ha estimado que acabaremos en equilibrio presupuestario. Son un poco más optimistas la AIREF. Pero bueno, en definitiva, vamos a andar en esos márgenes, ¿de acuerdo? En estos momentos, en los que se están realizando las tareas de elaboración de presupuesto para el ejercicio siguiente, no tenemos todavía comunicación por parte del Ministerio de la senda de objetivos para las próximas anualidades. Normalmente nos convocan en julio, usted lo sabe, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nos da la senda para los próximos años. Todavía no nos han convocado ni nos han comunicado nada. Estamos, como digo, in albis, señoría. Y ese es el problema. No podemos poner medidas si no sabemos a qué objetivo tenemos que llegar. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Hernández Carrón. A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Garrote Ledesma por tiempo de 5 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Hernández Carrón, por la información facilitada. Un par de cuestiones. La situación es la que es y, lógicamente, como en cualquier otro ámbito, tenemos que trabajar y tenemos que conseguir nuestros objetivos en cualquier situación. Esta es la que es, según usted nos comenta, la información que nos facilita, y en eso tenemos que hacer lo oportuno para la mejor gestión del presupuesto. Mira, solamente decirle que el presupuesto 2024 se cerró con una ejecución bastante escasa en cuanto a proyectos,
Por ejemplo, 655 millones de euros sin ejecutar, de los cuales 110 eran de transferencias del Estado y 545 millones provenientes de fondos europeos. Eso es un balance de la ejecución del presupuesto que ustedes gestionaron en el 2024. El hecho de que haya un superávit de 394 millones definitivos de 420 implica cosas. Yo creo que aquí lo que implica es que principalmente los proyectos que no se llegaron a ejecutar, pues no se gastaron esos fondos, porque de capítulo 1 y capítulo 2 ustedes ejecutaron prácticamente, si no la totalidad, muy cerca de ella. Entonces, el problema está en el capítulo 4 y el capítulo 7. Y de ahí es donde viene ese superávit. Eso es lo que yo creo que hay que considerar. No tenemos, evidentemente, datos actualizados de la ejecución presupuestaria. Usted tendrá más datos, supongo, pero lo que vemos en el perfil del contratante y en las modificaciones presupuestarias, que es una cantidad bastante alta, pues yo creo que no invitan al optimismo, sino que estamos igual un poco que el año pasado. Yo digo, hemos pedido información, cuando la tengamos podemos valorar y podemos ver exactamente dónde está la ejecución y cuáles son los problemas de ejecución que ustedes tienen. La autoridad independiente, no sé, ha señalado que la prórroga presupuestaria puede comprometer la estabilidad presupuestaria si no está adoptan medidas correctoras. Ustedes tienen una serie de datos, yo tengo otro, porque la idea advierte de la falta de nuevos presupuestos, limita la capacidad de adaptación a cambios económicos y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos fiscales. Eso sí, evidentemente, usted estará de acuerdo conmigo. Además, puede limitar a nuevas inversiones y políticas públicas, restringir las posibilidades de proyectos que son los que necesita ahora mismo Extremadura dentro de la actividad que realiza para el beneficio de los extremeños. Además, ustedes han presentado una refinanciación de la deuda de 2.000 millones del FLA y además han solicitado 2.000 más, pero en cambio se niegan por pura cuestión ideológica, eso está claro, y por seguir los designios de Génova y del señor Feijóo, a aceptar la quita de la deuda. Lógicamente, ese aceptamiento pues, supondría la liberación de fondos para las políticas sociales que yo creo que ahora mismo necesita, y más en las actuales circunstancias, como hemos tenido incendios, en fin, y otro tipo de cuestiones. Por otra parte, la IRES prevé también, por los informes que yo veo, que los ingresos de la comunidad, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, disminuyen un 2%. Ustedes están siempre diciendo que se ha incrementado la recaudación, pero a pesar de los beneficios fiscales que ustedes hacen a una parte muy pequeña de extremeños, los que más tienen. Pero usted estará de acuerdo conmigo, si lo quiere reconocer, es que en realidad el incremento de recaudación tiene mucho que ver con la actual situación económica y de empleo de España en general, y eso es debido a las políticas nacionales, que lógicamente también le afectan a Extremadura. Yo no creo que esos 40 y algo millones, creo que son 20 y algo, no recuerdo exactamente la cantidad exacta, que ustedes perdonan a los que más tienen, y la disposición que dicen ustedes, que ponen de todos los extremeños de fondos para que estén en la sociedad, sea lo que realmente incremente ese incremento, perdón, por la redundancia, de ingresos. Y después hay una cuestión también importante que ya lo indicaba anteriormente. Ustedes el año pasado realizaron más de 300 modificaciones presupuestarias, todas las consejerías, cientos de millones, pero es que ya van por 248 modificaciones presupuestarias, lo cual quiere decir que la gestión del presupuesto, con prórroga o sin prórroga, ustedes hacen una cantidad ingente de modificaciones presupuestarias, que es la adaptación de proyectos al actual presupuesto, pero que eso implica una paralización o una dificultad en la gestión de proyectos importantes para Extremadura. Y como usted bien dice, y bueno, ustedes dicen que lo hacen, que la IRES recomienda a la comunidad autónoma que vigile su presupuesto y que periódicamente vea el crecimiento del gasto computable y adopte las medidas, porque es que si no se adoptan esas medidas, pues sí tendremos problemas de cara al futuro medio y a largo plazo, de disponibilidad de fondos y de posibilidades de pérdida de fondos. Y bueno, yo el último informe que he leído, que es de hace escasamente poco tiempo, de que según la IRES se aprecia que puede existir riesgo de incumplimiento de la regla del gasto. Y además que la IRES empeora sus previsiones y estima que el crecimiento del gasto computable de la comunidad sería superior al 8%. Esos son los informes que yo leo de la IRES, no sé si son los mismos que usted lee. Por lo tanto, un crecimiento elevado del gasto computable no solo conlleva riesgo de incumplimiento, sino que implica un deterioro de las finanzas públicas a medio y largo plazo y puede requerir ajustes. Esperemos que no sea, porque eso perjudicaría a todos los extremeños, pero evidentemente se puede ocurrir. Y está demostrado que los presupuestos de su Gobierno están afectando negativamente a cuestiones básicas: al periodo medio de pago, que está a 20-25 días, el déficit, que está en 400 millones en el último semestre, a la deuda,
que se incrementa prácticamente diariamente, estamos en 5.500 millones, a la ejecución presupuestaria, como hemos visto, aunque se pueda enmascarar con datos, con algún dato muy sesgado. Señor Garrote, vaya finalizando. Sí, el cumplimiento de objetivos. En fin, en definitiva, sinceramente, es complejo, y más en esta situación, yo lo entiendo, de gestionar los presupuestos, pero yo creo que debe estar un poco más por beneficiar a los extremeños, seguir menos los dictados de Génova y tratar de que el presupuesto cumpla los requisitos exigidos en el acta para que sean lo más estables posible y lo más beneficiosos posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Garrote. Y en el turno de dúplica, por parte de la Junta de Extremadura, el señor Hernández Carrón dispone de un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Garrote, nosotros no seguimos los dictados de Génova, nosotros seguimos los dictados de los extremeños. Lo que no vamos a seguir son los dictados ni de Junqueras ni de Puigdemont, como hace el señor Sánchez en cuanto a la quita de la deuda. Porque lo que le está diciendo el señor Junqueras de RC y el señor Puigdemont de Junts es al señor Sánchez que los extremeños, cada uno de los que estamos aquí, paguemos 68 euros más para la deuda de otras instituciones que no son las extremeñas. Que asumamos 68 euros cada uno de los que estamos aquí sentados, como extremeños que somos y tenemos nuestro domicilio fiscal en Extremadura, para pagar la deuda de esos que en un momento determinado abusaron de los presupuestos públicos para sus políticas en materia de independencia del Estado español. Y como usted entenderá, en eso no estamos de acuerdo. Yo entiendo que ustedes tengan que estar de acuerdo en eso por disciplina de partido, pero deberían examinar su posición en cuanto a la quita de la deuda. Me habla usted del déficit acumulado hasta el mes de mayo, supongo que será el último dato que se ha publicado. Sí, pues mire usted, el mismo que el año pasado. Y tuvimos luego, sí, parecido, y luego tuvimos un superávit de 400 millones. ¿Por qué se produce eso, señor Garrote? ¿Usted se ha parado usted a pensar por qué hasta mayo tenemos un déficit tan elevado y a final de año hemos terminado con superávit o este año parece que podemos terminar en equilibrio? ¿Usted ha pensado por qué se produce eso? Yo se lo voy a decir, por la falta de actualización de las entregas a cuenta. Como el señor Sánchez no le paga en tiempo y forma a la Comunidad Autónoma de Extremadura lo que nos debe del sistema de financiación autonómica, se produce un déficit acumulado durante los 6 primeros meses del año. Es que, mire, son casi 300 millones de euros lo que el señor Sánchez adeudaba a los extremeños a través del sistema de financiación de las entregas a cuenta hasta el mes de junio. ¿Qué quiere que le diga, señor Garrote? Si tenemos un agujero de 300 millones de euros más la liquidación. Vamos a ver ese dato de déficit, cómo evoluciona, porque la actualización, le informo, nos la van a hacer en dos veces. Una se ha producido en el mes de julio y ahora otra tiene que venir en este mes de septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona el déficit ya de cara al último ejercicio, pero que sepa que esa situación de déficit que usted tanto le alarma está provocada por el gobierno del señor Sánchez, para que usted lo sepa. Y luego me habló usted de la regla de gasto. Pues mire, la regla de gasto, como le digo, bueno, yo no sé si usted ha escuchado a la presidenta de la AIREF, ya que usted está tan preocupado por la estabilidad presupuestaria, que sepa usted que el organismo que tiene reconocimiento tanto en el marco europeo como en el marco español y en nuestro ordenamiento jurídico para controlar la estabilidad presupuestaria es la AIREF. La señora presidenta de la AIREF ayer hablaba de que España está completamente a ciegas en la supervisión de las cuentas públicas. Yo creo que eso sí es preocupante, señor Garrote. Y decía que España es el único país que no ha enviado a Bruselas el presupuesto de 2025 ni ha solicitado la cláusula de gasto en materia de gasto de defensa. Yo creo que eso sí es preocupante, señor Garrote. Es lo que está diciendo la señora Cristina Hierro. Es que tenemos un problema en las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque no hay fijado marco de estabilidad presupuestaria, no hay senda de deuda, de déficit, y lo único que la regla de gasto se fija en función de lo que hace el Ministerio de Economía. Pero yo creo que eso sí debería preocuparle. No tenemos cuentas para 2025 ni para 2026, parece. Y lo peor de todo, señor Garrote, es que se está trabajando de una forma absolutamente de falta de coordinación y de falta de lealtad institucional con las comunidades autónomas. Parece ser que es que Hacienda está comunicando a sus socios de gobierno catalanes que el déficit para 2026 va del 0,1.
Aunque Jun dice que no, que quiere el 0,3 y no se ponen de acuerdo. Por eso no nos convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo esto me entero por la prensa. Esto se ha publicado el lunes, señor Garrote. Por eso le agradezco la pregunta, de verdad, porque me trae usted la actualidad. Es que la ministra Montero está hablando bilateralmente con Cataluña y al resto de comunidades autónomas no nos comunica nada, señor Garrote. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Cómo hacemos los presupuestos para 2026 si no sabemos la tasa de referencia de déficit que tenemos que cumplir? ¿Cómo quiere usted que hagamos los presupuestos? ¿Con qué? ¿Y qué medidas pongo en marcha si no sé a dónde tengo que llegar, señor Garrote? Yo creo que deberían ser ustedes coherentes en ese sentido y pedirle al Gobierno de España que haga las tareas, que se lo está diciendo la AIREF, que haga las tareas, que el ciclo presupuestario, sí, señor Garrote, sí, no se ha establecido el techo de gasto, vamos con retraso para los presupuestos del 26, no se ha convocado a las comunidades autónomas, no se ha aprobado la senda de déficit, no se ha mandado a las Cortes, no se nos ha comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que llevamos ya 2 meses de retraso en cuanto al ciclo presupuestario habitual para que se puedan aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas. ¿Comprende usted la situación en la que nos encontramos las comunidades autónomas, que estamos haciendo presupuestos con arenas movedizas bajo nuestros pies porque el Gobierno no hace su trabajo? Por favor, yo le pido que coherencia en su relato, yo le pido coherencia en su relato y ya le informo también que se informe usted de cómo está la formulación de la regla de gasto. Que estamos en un periodo de transición, que el superávit que se ha producido en 2024, y no tengo tiempo para explicárselo, pero ya se lo explicaré, se ha producido por un cambio en el cálculo de cómo computan los fondos europeos en el cálculo del déficit y por eso hemos tenido superávit tan elevado en 2024 y cómo va a afectar para 2025. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, señor Hernández Carrón. Bien, a continuación pasamos a formular la segunda pregunta. Me parece que comparece en esta y en la siguiente la señora Pablos Mateo.